Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Vamos a hacer algunas cosas importantes en este video. Esto es con la finalidad de adelantar la clase de contrato de trabajo y liquidación de nómina junto con obligaciones laborales. ¿Listo? Entonces vamos a abordar todo lo que tiene que ver sobre contratos de trabajo, liquidaciones de nómina, cesantías, vacaciones, salud, pensión, fondos de solidaridad, entre otros temas, y cómo se plasma contablemente estos aspectos. ¿Listo? Vamos a abordarlo desde la manera teórica y después finalizaremos con una manera práctica. Dejaremos una actividad final que la plantearemos o la plasmaremos en clase. Entonces, iniciemos con los conceptos básicos de legislación laboral. Entonces, iniciamos con qué es el trabajo. Entonces, el trabajo es toda actividad humana lícita, ojo, lícita, libre y que se hace de manera voluntaria, ejecutada a favor de otro, ejecutada a favor de otro, con un vínculo contractual. Esto quiere o esto está plasmado dentro del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 5. Después nos vamos al derecho del trabajo. Vamos por acá. Del trabajo. Del trabajo. Toda persona tiene derecho a escoger y ejercer una profesión u oficio. Esto está fundamentado en el artículo 25 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo. Las relaciones laborales son individuales o colectivas. ¿Qué quiere decir? Que incluyen asociaciones, sindicatos y gremios. Los principios fundamentales del trabajo es la igualdad, la estabilidad, la irrenunciabilidad de esto, que se plasme la seguridad social, que exista una remuneración justa. Estos están plasmados en el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas aplicaciones son nacionales y para extranjeros residentes en Colombia, como para empleados en el exterior bajo ciertas condiciones. Las condiciones plasmadas en el artículo 4 y artículo 18. Hablemos de algunas obligaciones especiales antes de avanzar sobre liquidación de nómina. Uno de estos aspectos es la situación militar. Cuando hablamos de la situación militar, es importante dejar claro que no se puede, o hoy por hoy no puede ser impedimento para ejercer un empleo que usted no tenga definida esta situación militar. Esto fundamentaba en la ley 1861 del 2017 y la 1780 del 2016. Entonces ahora, ¿esto qué nos dice? Que las personas no aptas o mayores de edad tienen hasta 18 meses para resolver su situación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted hoy por hoy puede contratar con cualquier entidad, con el Estado, con entidades públicas o privadas, sin haber obtenido su tarjeta militar. Esta tarjeta, pues, es una cosa totalmente distinta a haber realizado el proceso de su situación militar. La situación militar quiere decir que usted ha presentado los papeles, está esperando liquidación o se ha acercado a a presentar cada uno de los procesos para una posible prestar el servicio militar, para obtener su tarjeta provisional, entre otras situaciones. Hablemos de otro concepto importante, que es el contrato de trabajo. Importante, muchachos. Como el tema laboral, ustedes lo van a ver o lo estarán viendo, eso se ve en tercer semestre, en legislación laboral, pues acá lo que vamos a hacer es como un avance de algunos conceptos importantes. No obstante, también les estoy adjuntando la cartilla escaneada, una cartilla sobre legislación laboral, esto de nueva legislación, como para que den lectura a algunos aspectos. Obviamente no les escaneé la totalidad del libro, pero algunos aspectos importantes que les puede servir para fortalecer los conceptos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entendemos que no solo hay estas obligaciones especiales, no solo está la de situación militar, sino hay varias obligaciones especiales. ¿Listo? El contrato de trabajo es el acuerdo por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal continuo y subordinado a cambio de una remuneración. ¿Se compone de qué? Del trabajador como tal, que es quien presta el servicio,
y el empleador quien ordena, o sea, el jefe directo, y quien remunera, o sea, quien cancela el servicio prestado. Esto plasmado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Existen algunos elementos esenciales. Primero, prestación personal del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador debe ejecutar personalmente las labores, o sea, es una persona con disponibilidad continua para el empleador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no es, o el empleador, el trabajador no puede decidir los horarios, es el empleador el que los estipula y tiene que haber una disponibilidad continua a realizar el trabajo, obviamente sin incumplir algunas normas técnicas y algunas normas estipuladas desde las leyes no constitucionales. Presunción de contrato de trabajo si existe dependencia y remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el trabajador ejecuta personalmente las labores y con disponibilidad continua, ya existe una dependencia y existe una remuneración. Hoy por hoy hay algo que se llaman las OPS, las prestaciones de servicios. Entonces a nosotros nos dicen, estas cuáles son sus diferencias, o sea, que ellos cumplen una función específica que no tienen o no existe una dependencia, ¿sí? O sea, los horarios los estipulan conforme a las funciones y los objetivos plasmados, y entonces ahí es donde existen las demandas laborales, entre otras situaciones. ¿Por qué? Porque se contrata por OPS para no cumplir con vacaciones, primas, cesantías, entre otras situaciones, pero se desea que estas personas cumplan los horarios estipulados, que lleguen de tal hora a tal hora, que pues estén en disponibilidad continua para el empleador. Existe un jefe directo, entre otras situaciones, incumpliendo, digamos, lo plasmado y que éstas se derivan a un contrato de trabajo. ¿Listo? Subordinación o dependencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de subordinación o dependencia, hablamos que existe el poder del empleado para dirigir actividades y procesos, obediencia a normas internas, ojo con esto, cuando hay subordinación es que existen obediencia a normas internas, horarios y sanciones por incumplir estas normas y estos horarios. Y existe una presunción de subordinación, o sea que existe un jefe directo y que el trabajador está subordinado al empleador. Y existe otro elemento esencial que es el salario, que es la retribución por el servicio prestado. Para que exista un contrato de trabajo deben reunirse estos tres requisitos. Entonces, estos son los debates que normalmente desde la legalidad, desde lo legislativo, se presentan constantemente. El cumplimiento de estos tres requisitos para una posible contrademanda de incumplimiento del contrato por parte del empleador o del trabajador conforme a las demandas que se presentan, ¿sí? Entonces debe existir prestación personal del servicio, subordinación y salario para que se cumpla o no se cumpla esta situación de contrato de trabajo. Capacidad. Puede celebrarse contrato a las personas mayores o iguales a 18 años de edad. Existen unos tipos de contratos. El primero, el verbal, que es un acuerdo oral de condiciones, lugar, forma y periodicidad de pago y duración. Esto es válido como el escrito. Se presume cuando se realiza un contrato verbal que es indefinido y no admite prueba de término fijo. Entonces ahí es donde existen algunas demandas laborales por incumplimiento de términos conforme a los tipos de contratos verbales cuando no se da por bien terminado, ¿sí? O existen incumplimientos de los términos definidos en las condiciones plasmadas, ¿listo? Tipos de contrato escrito. Se documenta claramente las cláusulas mínimas, identificaciones de partes, remuneración, lugares y fecha, duración, periodos de prueba, causas de terminación. Ahorita vamos a hablar de periodos de prueba, entre otros. Debe constar por escrito para validar modalidades específicas. Si es un término fijo y sus prórrogas, si hay un periodo de prueba, si es un contrato por aprendizaje, si se está dando un salario integral, si es un contrato por teletrabajo, si se trabaja o se consolida para una multinivel, entre otras situaciones, todo está plasmado en el mismo contrato. Y desde ahí es lo que se puede denunciar, demandar o incumplir.
Y un contrato digital o con firma electrónica está plasmado por el artículo 39 que permite la firma electrónica. Por acá. Claro que sí, quedaron una llamada. Permite la firma electrónica regulado por la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1074 del 2015. Requisitos: que sea auténtica, integridad, disponibilidad y medios tecnológicos adecuados. No puede ser obstáculo al empleo si el trabajador carece de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Decreto 1074 del 2015 es: si esta persona no tiene la capacidad para poder obtener una firma electrónica o digital, pues no puede ser obstáculo para que esta persona fuese empleada en la institución. Existen algunos tipos de contrato. Contrato según su duración. Término fijo. Debe constar siempre por escrito. No puede exceder los 3 años renovables. Prórroga tácita si no hay aviso alguno, o sea, mayor a 30 días antes del vencimiento, o sea, mínimo 30 días antes usted debe decirle al empleador, al trabajador, que no puede continuar con la institución o que no se le va a renovar el contrato. Máximo, ojo con esto, existe un periodo de prueba en donde se puede dar por terminado dicho contrato si no existe cumplimiento de las funciones o de los objetivos plasmados de menor a 2 meses, ¿sí? En este término fijo. Cuando hay un contrato por término indefinido, es el que no es fijo ni por obra o labor, se extingue con aviso previo a mayor o igual a 30 días, o sea, si vamos a no se va a continuar con los servicios de tal trabajador, pues se debe informar con menor o igual a máximo 30 días, con un periodo de prueba de 2 meses. Cuando es término indefinido, cuando no se plasma en ningún documento cuándo se va a terminar el contrato. O sea, desde que usted siga cumpliendo su labor, siempre se va a mantener dicho contrato. Por obra o labor, vence el cumplir el objetivo del contrato. Recomendable, se deja por escrito. Estos contratos se dan, por ejemplo, cuando en varias propiedades horizontales, cuando hacemos las obras de arreglo de parques, piscinas, porterías, entre otras, se hace un contrato por obra o labor. Por unidad de obra de estajo, se ajusta la cantidad de trabajo producido. O sea, este se da ejemplo para las empresas que tienen satélites. Entonces se les paga es por la cantidad de jeans producidos o la salida de cortes de los jeans, entre otras situaciones, se les da cierto recurso, 1.500, 2.000, dependiendo, digamos, del valor que se hubiese estipulado. Contrato ocasional, accidental o transitorio tiene que ser de una duración inferior a 1 mes para actividades ajenas al objeto normal del empleador. Temporal es servicios temporales. Estos contratos se dan, por ejemplo, con las empresas de vigilancia, con empresas de aseo. Existen otros tipos especiales de contratos, esos también los pueden ir dando lectura dentro de las plataformas: contratos de aprendizaje, de prestación de servicios, teletrabajos, empleo de emergencias, los servicios domésticos. Hoy han salido un sinfín de leyes que están regulando estos servicios domésticos y fortaleciendo cada una de estos servicios: los choferes, el trabajo a domicilio, agentes de seguros y colocadores de apuestas, que tienen otros tipos especiales de contratos que no son los que hemos plasmado. De estos contratos especiales vamos a hablar de uno específico, que es el contrato de aprendizaje. Esto está plasmado por la Ley 789 del 2002, artículo 30 al 41. Ahí es donde se regula la modalidad del contrato. Se diferencia de otros contratos, ¿por qué? Porque no se habla de un trabajador, sino de un aprendiz. Siendo esto, los estudiantes de programas titulados o de programas como Jóvenes Rurales, Jóvenes en Acción, cuya formación sea impartida directamente ¿por qué institución? Por el SENA. Entonces, desde ahí, el aprendiz es el que viene caracterizado por una institución que es el SENA. También son considerados aprendices los estudiantes universitarios que realizan prácticas profesionales como parte de su pensum, conforme al decreto 1072 del 2015. El aprendiz debe ser
o debe contar con algunos aspectos importantes: ser mayor de 14 años, haber completado la educación básica primaria, saber leer y escribir. El empleador en este caso, o sea, la empresa como tal, se denomina patrocinador y es quien va a proporcionar esos medios para que el joven que está en las prácticas profesionales genere un retroaprendizaje, una práctica profesional, y se basa en un acuerdo de voluntades entre la institución, en este caso SENA o universidad, o en Cúcuta, Centro Tecnológico de Cúcuta, con la institución privada. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Consejo de Contadores tenemos una practicante. Entonces, este aprendiz hace parte de las prácticas técnicas de ellos y nosotros somos los patrocinadores de dicho aprendiz. La entidad formadora tradicional es el SENA, pero también puede ser otra entidad acreditada por el Estado. Vamos a hablar de algunas jornadas de trabajo y aquí vamos a modificar vamos a modificar esto porque se acaba de modificar dicho horario. Esto sería hasta las 6:59. ¿Listo? Y volvemos a seguir. Ahorita más adelante la vamos a hablar. Jornada de trabajo. Clasificación máximo 42 horas semanales, ley 2101 del 2021, distribuida entre 5 a 6 días, ordinaria conforme a la reforma tributaria, la reforma laboral está estipulada desde las 6 de la mañana a las 6:59, artículos 158 y 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Extraordinaria excede a la jornada ordinaria, o sea, quiere decir que si usted trabaja 8 horas al día, 8 horas al día y tiene una hora más, esta hora se considera, o sea, la novena hora se considera una hora extraordinaria, o sea, que está excediendo la jornada ordinaria. Nocturna, desde las 7 de la noche, esto se dio con la reforma laboral, por eso hicimos la modificación, porque antes era hasta las 9, se disminuyeron las 2 horas correspondientes de 7 p.m. a 6 de la mañana, conforme al artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Excepciones de esta jornada de trabajo: labores insalubres o peligrosas, adolescentes autorizados. O sea, recuerden que los muchachos de 16 a 18 pueden trabajar conforme a un permiso estipulado por el padre de familia y estos pueden trabajar máximo 6 horas al día, 30 horas a la semana. Cuando hay turnos rotativos o especiales, esto normalmente se da en vigilancias o trabajadores de la salud, con un máximo de 36 horas, por fuerza mayor o trabajadores indispensables, doctores, entre otros, acuerdos de jornadas flexibles de hasta 42 semanas. A partir del 2023 hasta el 2026, la jornada máxima se reducirá progresivamente de 47 horas a 42 horas semanales, sin afectar el salario o derechos adquiridos. En julio, vamos a ver por acá, así, el 15 de julio se presenta la nueva reforma, o sea, se presenta la disminución, de las horas institucionales o de las horas laborales por semana. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy ustedes están con 44 horas, actualizado a fecha de hoy, 15 de julio, que es el horario laboral. Normalmente en el 2022, cuando se presenta la reforma de las horas laborales por semana, las teníamos en 48 horas. Esto sin reducir el salario. Quiere decir que las instituciones, ejemplo, en junio recibieron cada una de estas instituciones una carta diciéndole, bueno, gerente, ¿cómo vamos a disminuir o cómo van a ser los horarios conforme a la disminución de 2 horas laborales? Pues vamos a llevar a que el sábado trabajen menos tiempo o que trabajen menos tiempo entre semana. Pero ¿cómo vamos a disminuir estas 2 horas? Porque igual la disminución se da en horas de trabajo, pero no en salario, ¿sí? Esto es importante decirlo. Entonces, para las personas que trabajan en 6 días laborales, o sea, de lunes a sábado, trabajan 44 horas. Días laborales a la semana, 6 horas máximas, horas diarias,
son de 7 horas, 33, o sea, quiere decir que viene siendo 7 horas y 20 minutos de trabajo. Entonces, las personas que trabajan 8 horas, pues van calculando estos 40 minutos sobrantes como horas extras, que sumados a la semana les daría cierta cantidad y esa cantidad es la que les va a permitir sumarlas como horas extras estipuladas. Vamos a ver. Si tenemos 40%. Esto nos da que a la semana usted tiene, con esta reforma, si trabaja 8 horas a la semana, son 4 horas de horas extras, ¿sí? Entonces la entidad deberá de cubrir esto como horas extras ordinarias. ¿Listo? Máximo de horas extras diarias. Máximo de horas extras diarias nos estipula que son 2 horas de horas extras diarias. Entonces acá solo nos estamos consumiendo 40 minutos. Esta persona pudiese trabajar 9 horas y 20 minutos conforme a lo estipulado si trabaja 6 días laborales. Si hay una persona que trabaja 5 días laborales, pues esta persona tiene 44 horas a la semana, 5 días laborales, y eso nos da que son un aproximado de 8 horas y 48 minutos laborales al día en un tope máximo. Obviamente, pues dependiendo de la entidad, algunos trabajan solo 8 horas a la semana. Excepciones por la calidad del trabajo. Entonces, existen unos cargos de dirección, confianza o manejo. Estos son servicios domésticos, trabajadores en vigilancia que vivan en el lugar de trabajo. Estas personas sí o sí tienen unos horarios distintos a los límites generales, pero deben ser autorizados por el Ministerio de Trabajo. Conceptos importantes de estos: descansos. Los descansos son los dominicales. Estos son derecho a 24 horas consecutivas cada semana. Por ende, ustedes ven que en el preso o en las horas proyectadas a la semana, pues estipulamos que son 6 días laborales en un tope máximo. Por ende, conocemos que los domingos son los derechos a 24 horas consecutivas cada semana. Cuando usted labora las 24, cuando usted labora los domingos, pues el día compensatorio son los lunes o martes, dependiendo de la entidad. Ahorita hay una reforma, se está debatiendo en el Senado un proyecto de reforma de esto, puesto que se estipula o se quiere que las personas que laboren los domingos, puesto que normalmente la mayor cantidad de personal descansa los domingos, a excepción de ellos, se les dé una remuneración mayor por laborar ese día de descanso. Eso todavía se está debatiendo, aún no ha avanzado en el Senado. Es obligatorio y remunerado, o sea, quiere decir que siempre a la semana deben de haber 24 horas consecutivas de descanso. Día compensatorio, otorgado a quienes laboran cuando no se puede suspender el servicio. ¿Qué quiere decir? Salud, seguridad, etcétera. Puede ser en dinero, si así lo exige el trabajador puede decir, no, pues yo sigo trabajando, pero deme una bonificación por venir a trabajar dicho día. Sufragantes, eso lo hemos escuchado mucho. Medio día de descanso compensatorio por participar como jurado de votación conforme a la ley 403 de 1997. Profe, es complicado que se ejerza. Sí, es cierto, porque estamos en un país que tiene muchísimos retos de informalidad, pero que en su condición, en su normatividad, se le da medio día de descanso compensatorio. Sábados. Si el sábado no se labora, se debe acordar la compensación de las 48 horas semanales en los otros días. En este caso, 48 horas del 2022 o 44 horas en esta fecha. Actividades recreativas o capacitación. Cuando hay una entidad como Coca-Cola que tiene más de 50 trabajadores, se debe dar 2 horas de descanso a la semana conforme a la ley 50 del 90 y 163 del Código Sustantivo del Trabajo de descanso con la finalidad de que sean actividades recreativas o de capacitación. Hay entidades que no las dan semanalmente, sino que suman y dejan un día de descanso al mes o hacen una actividad de una semana de la familia o semana de la entidad, dependiendo de estas,
pero le dan manejo de cumplimiento de esta norma. Jornada familiar, entonces ustedes dicen, ay, este jefe sí se preocupa por nosotros, pero entonces desconocemos que conforme a la norma, la jornada familiar es un derecho especial para compartir con la familia 2 veces al año. Entonces nos dicen, venga, usted puede pedir su derecho a la jornada familiar 2 veces al año, 2 días que usted va a poder descansar porque es su derecho a la familia. Entonces algunas entidades pues lo estipulan y dicen, venga, el viernes 21 la universidad tiene la jornada familiar. Entonces, ese día todos los trabajadores pues van a poder descansar, ¿sí? Va a haber una actividad como universidad, pero si usted quiere ir, pues va, y si no, no va, no pasa nada. Pero esa es la jornada familiar que en cumplimiento de la normatividad, que son 2 veces al año. Entonces, eso está estipulado por norma. Y existe una ley hace 3 años, ley 2191, ojo con esto muchachos, de desconexión laboral, que es derecho a los trabajadores a no ser contactados fuera de la jornada. Esos jefes que lo llaman a usted a las 11 de la noche a pedirle informes, que son las 5 de la mañana y le dicen que ya se levantó, necesito que me ayude con tal cosa, y usted ingresa a las 8:30. Entonces hay que está incumpliendo la normatividad de la ley 2191. Esto para trabajadores públicos y privados, excepción de fuerza mayor o de cargos de dirección. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de cargos de dirección, socorro o disponibilidad permanente. Debe existir una política institucional para garantizar este derecho. La vulneración de este derecho puede considerarse como, ojo, y por eso han existido un sinfín de demandas laborales de acoso laboral por el incumplimiento de la desconexión laboral. Entonces al jefe le hace fácil escribirle a la muchacha bonita del trabajo a las 11 de la noche a decirle, venga, ¿será que me puedes ayudar con tal informe? ¿O será que te puedes quedar 2 horas más para seguir culminando los detalles de la actividad de la jornada familiar, pero está incumpliendo la normatividad de desconexión laboral? Estos cargos de dirección, vamos a ver si los teníamos por acá. Vale. Los cargos de dirección no significan mayor dinero. Ejemplo, usted puede ganar, puede ser un secretario, un alcalde que tiene cargos de dirección, o puede ser un gerente de una copropiedad, un administrador, que el administrador no cumple horario, pero sí tiene un cargo de representación legal. Entonces, este cargo de dirección, pues no puede existir la desconexión laboral. ¿Por qué? Porque usted, a pesar de que usted no tiene que ir todos los días al condominio, a la propiedad horizontal, al centro comercial, pues si sucede un siniestro, usted tiene que estar disponible y de inmediatamente desplazarse al lugar para solucionar esta contingencia. Vamos a ver si seguimos grabando. Excelente. Trabajo dominical y en días festivos. Entonces, la remuneración, el trabajo en domingos y en festivos se paga por un recargo del, acá vamos a modificar esto también, para que quede de una vez aquí, mantener del 80%. Sí, creo que tenemos aquí la norma. Vamos a subirla aquí, que queda mejor. Del 80%. Profe, ¿por qué hizo esta modificación? Porque era del 75%, muchachos. Pero existe algo que se llama la reforma laboral de este gobierno. Entonces, hizo unas modificaciones pequeñas y mi idea es que ustedes estén actualizados a fecha de hoy. ¿Listo? Código sustantivo del trabajo, artículo 159, numeral 1. Clasificación. Hay un trabajo dominical en días festivos habituales. ¿Cuándo se presenta? Cuando se elabora 3 o más domingos al mes. Esto quiere decir que el trabajador tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado. Quiere decir que usted un día al mes se le va a remunerar de más, o sea, se le va a pagar una bonificación de más. ¿Por qué? Porque sus trabajos dominicales son habituales. ¿Quiénes son habituales? De ejemplo, yo tengo una compañera que trabaja en el hospital. Entonces, esta persona tiene que ir de lunes a domingo, ¿sí? Descansa cada 15 días un fin de semana, entonces en sí trabaja 6 días a la semana, solo que le dan un fin de semana completo y el otro fin de semana no lo trabaja. Pero los domingos sí tiene que ir los 3 días o más
domingos al mes. Entonces, esta persona tiene, el trabajador tiene el derecho a ese descanso compensatorio remunerado. O sea, quiere decir que hay un domingo que ya no va, pero se lo cancela, o sea, se lo remunera. Ocasional, se elabora 1 o 2 domingos al mes, artículo 179, y excepcional, se elabora un domingo y el empleador, o sea, por X o Y motivo, se deben de presentar unos informes y la operatividad no alcanzó para el cumplimiento, entonces se le pide específicamente al equipo de trabajo que nos donen ese domingo para solucionar esas contingencias y estos se cancelan con un recargo del 80% del día. Quiere decir que si él trabajó todo el domingo y su sueldo era de 100,000, pues hay que sumarle un 80% de recargo, o sea que ese domingo no gana 100,000, sino 180,000 pesos. Vamos a hablar de esto. Es importante que ustedes estén actualizados a fecha de hoy. En contraste con las horas extras que no sufrieron modificaciones en sus porcentajes, el trabajo en días dominicales y festivos, lo que estábamos leyendo, sí tuvo un cambio sustancial. El recargo pasa del 75%, que era lo que estaba modificando, al 100%. Pero, profe, usted lo anotó con el 80%. Vamos a seguir leyendo. Este incremento no será inmediato, sino que se aplicará de manera gradual según lo establecido en la norma. A partir de julio del 2025, el recargo se ajustará al 80%. El siguiente año, en el 2026, o sea, el 30 de junio del 2026, vamos acá, el 1 de julio del 2026, pasará al 90% y en el 2027 llegará al 100% de estos recargos dominicales. Pasa lo mismo que con la reforma de las horas, que en el 2026 van a disminuir otras 2 horas más laborales que iban a ser 42. Trabajo nocturno. Se considera nocturno el comprendido entre, y acá vamos a modificar también, es que intento no modificarlo, pero se le pasan algunas cositas, muchachos, de 7 p.m. a 6 p.m. Tiene un recargo del 35% sobre el salario ordinario. Esto se da ejemplo las personas que entran a las 2 de la tarde, 2 p.m., bueno, 3 p.m., por ejemplo, en el hospital y van saliendo a las 10 de la noche. Entonces aquí estas personas pues tienen ese aumento de 3 horas de trabajo nocturno. Es un aumento del 35%. Entonces en esas horas sí, por hora ganaban 10,000 pesos. Entonces en esas 3 horas van a ganar son 13,500 pesos. Eso les da, conforme a la reforma, 7,000 pesos más diarios que van a ganar. ¿Por qué? Porque son 2 horas más de aumento, ¿no? Eran hasta las 9, ahora es a las 7. Se van a hacer 7,000 pesos que van a ser beneficiados con este recargo. Trabajo suplementario extra. Son horas adicionales a la jornada ordinaria máximo legal. Solo pueden realizarse hasta 2 horas diarias y 12 horas semanales. Exige autorización previa del empleador, Ley 50 de 1990, artículo 22. Hoy por hoy salió un nuevo concepto que para algunas situaciones no está exigiendo la autorización previa con el Ministerio del Trabajo. Mira que ya estaba actualizado. Recargos por trabajo suplementario. Entonces acá nos da como el resumen de los datos: trabajo diurno, trabajo nocturno, dominicales o festivos nocturnos y recargo nocturno siniestro. Autorización del trabajo suplementario. Aún con consentimiento del trabajador, el empleador debe solicitarle permiso al Ministerio de Trabajo para hacer ese trabajo suplementario, o sea, de poder que esta persona tenga 2 horas más de trabajo y trabaje 10 horas. Sin este permiso, posiblemente el trabajador, una vez sea despedido o no se le renueve el contrato, puede solicitar una denuncia, una demanda laboral conforme al ministerio. El ministerio puede sancionar a la institución y hacerle pagar todas las horas laborales anteriores y con una sanción más para el empleador y para el Ministerio del Trabajo. Debe especificar los motivos, áreas, turnos y tiempo de trabajo. La autorización puede negarse si se incumple con las formalidades.
ejemplos de cálculos de horas extras. Entonces ahí nosotros plasmamos algunas horas extras, intentamos modificarlas acá, que ya estaban hasta las 18:59, o sea, a las 7 p.m., hasta las 6:59 p.m. y a las 7 p.m. arrancaban las horas extras. Vamos a hacer el cálculo del tiempo laborado y las horas extras, o sea, vamos a hacer el ejercicio con esto, pero comprendemos que aquí no está actualizado los horarios. Por ejemplo, pues de que, ejemplo aquí, 23 está tomando 1 hora y 20 minutos, ¿sí? 1 hora y 20 minutos de extra, pero posiblemente sean más los horarios porque por la reforma, ¿no? Por la disminución de las horas, ¿vale? Pero pues acá estamos colocando una tabla en todo momento, obviamente, ahorita más adelante les voy a mostrar un ejercicio completo ya actualizado, ¿listo? De horas ordinarias, entonces las calculamos, valor hora, 15.000, creo que por acá, valor hora, nos está diciendo que el valor hora son 12.440,43 pesos. Entonces vamos a calcularlos conforme a la cantidad de horas. Entonces, diurnas ordinarias es el 25%, o sea, quiere decir que son los 12.440, lo multiplicamos por 125%, ¿sí? Y esto nos da los 15.618. El 75%, entonces lo hacemos de igual forma, se multiplica los 12.000 por 175%, en este caso 175%, 21.974, sucesivamente, y se multiplica por la cantidad de horas laborales. La cantidad de horas extras laborales, si es de horas diurnas, nocturnas, diurnas festivas, nocturnas festivas, y esto nos da un total de horas extras de 224.970. Entonces acá, factores del salario mínimo legal. El salario mínimo está en 1.423.500. El salario diario, o sea, si nosotros dividimos esto por 30, nos da 47.450. Esto quiere decir que hay 47.000, o sea, 47.450 pesos es la hora, el día, perdón, el día del salario mínimo. Vamos aquí a la tablita que quiero mirar una cosita. 46 y 44. Es que creo que en este, como este es de enero del 2025 y lo he estado actualizando, déjenme acá, muchachos. Acá, mírenlo acá. Sí. Ok. Aquí en la hora ordinaria lo estamos calculando por 230. ¿Por qué? Porque, muchachos, esto está hecho en enero, ¿sí? Entonces ellos lo están, recuerden que la jornada se redujo desde el 15 de julio del 2025. Entonces, por ende, aquí estamos calculando estos 230. ¿Dónde salen? Ustedes multiplican 7,67 por 30 y les da los 230, ¿sí? En este caso, para el 2025 ya tienen que multiplicar es 7,33 por 30 y nos da igual de 220 horas. Entonces, esto nos da aquí, cuando nosotros vayamos a calcular, en este caso 230, si vamos a actualizarlo, vamos a colocar horas ordinarias de 220 horas ordinarias, ¿sí? Entonces nos darían que a esta fecha la hora ordinaria estaría en 1.423.500 dividido en 220.
Bueno, acá hay otra modificación. Ustedes ya saben los horarios. Los horarios, estas son modificaciones pequeñas que las iré actualizando mediante vayamos avanzando, ¿sí? Con la finalidad de que pueda estar estipulado de la manera correcta lo más pronto posible, ¿sí? El auxilio de transporte, bueno, vamos a mirar esto más adelante con un ejercicio en el Excel. ¿Por qué? Porque aquí sin poder hacer los cálculos es más complicado, ¿sí? Hablemos del salario. El salario es la retribución que el empleador debe pagar por el servicio prestado por el trabajador subordinado. Es un derecho irrenunciable y no puede pactarse como gratuito. Solo en los casos permitidos por ley puede hacerse excepciones. Esto está fundamentado en el artículo 142. Existe el salario en especie. Se puede pagar en especie hasta un 50% del total del salario, por ejemplo, alimentación o vivienda, pero siempre con acuerdo entre las partes. Si no hay dicho acuerdo, el salario en especie no puede superar el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Es normalmente cuando se dan estos tipos de contratos con movilidades. Ejemplo, usted está situado en la ciudad de Cúcuta o está situado en la ciudad de Santa Marta y le sale un contrato para la ciudad de Bogotá. Entonces se le dice que el salario está constituido por 20 millones de pesos, pero estos 20 millones, el 10% va a ir destinado a alimentación y vivienda que la empresa le pagará, ¿sí? Le pagará, que usted no tendrá que destinar ningún recurso, sino que la alimentación y la vivienda viene incluida dentro del contrato y 10 millones serán entregados en efectivo. Si usted no acepta, pues el empleador pues puede solicitar una negociación con usted a un punto en que si no existe negociación alguna, lo máximo que se puede dar es un 30% de esto. Sueldo es la remuneración por lapsos mayores a un día o un jornal cuando sea una remuneración por días trabajados. Existe un concepto de viáticos, que hay viáticos permanentes, son salarios cuando son por alojamiento, manutención de una persona y que se debe en representación de la institución, y accidentales no constituyen salario solo para casos excepcionales o extraordinarios. Otro concepto importante, vamos a mirar aquí una pausa antes de continuar. Sí, vamos a... ¿Qué son las propinas? Las propinas son voluntarias del cliente como reconocimiento por el servicio. Estos no constituyen salario, no pueden ser retenidas ni administradas por el empleador. Se reparten entre el personal directamente involucrado con el servicio. Ojo esto, es que a veces las personas, ustedes dicen, bueno, la propina se la reparten con todos. Sí, pues está correctamente, porque la propina está para eso. El personal directamente involucrado no es la persona que fue la mesera suya, sino también dentro de esta propina está destinado el cocinero, la persona que barrió y trapeó, la que limpió la mesa, no solo la persona que lo atendió, el cajero, entre otras situaciones. Salario integral. Aplica cuando el salario está incluido en un solo pago, prestaciones sociales, recargos, factores prestacionales. Salario integral no podrá ser inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales más 30 por concepto del factor prestacional. ¿Cómo calculamos esto? O sea, recordemos que el salario mínimo está en 1.423.000, o sea que el salario integral lo mínimo que puede ser es 18.505.500 pesos. Conceptos generales para ir avanzando un poquito más rápido. Formas de hacer el pago en moneda legal colombiana. El salario de jornales no puede superar una semana sin pago. El pago por horas extras o recargos debe hacerse máximo al finalizar cada periodo, o sea, cada mes, o conforme al contrato que tenga estipulado. Si son pagos quincenales, pues los pagos quincenales deben estipularse esos pagos de horas extras. Falta de estipulación salarial. Si no se acuerda salario, se pagará el ordinario vigente en la región para este tipo de labor. Salario sin prestación de servicios. No se paga salario si el trabajador no presta el servicio, salvo causas atribuibles al empleador. O sea, si existe una forma de que la persona en una demanda pueda decir que ella no hizo el trabajo porque el empleador no le dio las garantías, ya esta demanda pudiese prosperar. Deducciones, retenciones y embargo de salarios. Las deducciones deben ser
voluntarias y autorizadas, legales y obligatorias, y relacionados con aportes, sanciones o embargos judiciales. ¿Qué quiere decir? Que usted como empleador no puede deducirle o retenerle alguno de los pagos si estos no son voluntarios y no están legalmente autorizados por el trabajador. Deducciones con salario mínimo legal vigente. Vamos a sacar un poquito las horas extra y vamos a ver estas deducciones. Si tiene un trabajador con salario mínimo de 1.423.500, sus pagos y deducciones durante el mes de enero del 2000 son los siguientes. 1.423.000. ¿Cuándo aplica el auxilio de transporte? Que para este año es de 200.000 pesos. Por devengar el salario mínimo se le cancela el auxilio de transporte y en las deducciones no tiene fondo de solidaridad pensional. ¿Qué quiere decir esto, profe? Cuando usted devengue más de 2 salarios mínimos legales vigentes, el auxilio de transporte no se le pagará. O sea, estos 200.000 pesos pues ya no van, porque usted está ganando más de 2 millones. El salario mínimo está en 1.400.000, más de 2.850.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Para dar un dato aquí así de mente. ¿Sí? Cuando usted gana más de 2.850.000, pues a usted no le cancelan el auxilio de transporte. En este ejemplo, él laboró unas horas extras que equivalen a 98.000, tuvo unas comisiones, o sea, por ventas, entre otras, de 300.000. Como cumplieron unas metas, les dan unas bonificaciones permanentes de 150.000 y unos intereses sobre cesantía de 239.640. Vamos acá a hacer algunos cálculos. Vamos a estar sumando por acá. Este es el total de vengado, o sea, cuando hacemos la sumatoria de todo lo devengado por los distintos conceptos. Pero acá nosotros comenzamos a deducir o reducir algunos pagos por algunos conceptos específicos. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos, profe, para nosotros poder decir que el salario base o el salario del cálculo es 1.972.449 pesos? Es decir, se deducen del total los valores correspondientes a el auxilio de transporte, porque no es una base de los aportes, y prestaciones sociales, en este caso, el interés sobre las cesantías. Entonces, nosotros al restar los 439.640 pesos, que equivale a la suma de los 200.000 más los 239.000, estos los restamos por el total de vengado, nos da la base de los aportes. Y a esta base de los aportes, ahí es donde calculamos el 4% de aporte de salud, el 4% de aporte a pensión, que son las deducciones, o sea, lo que le deducimos del salario de la persona. Entonces, ¿qué quiere o cuánto va a recibir la persona en consignación? O sea, ¿cuánto le va a llegar? Le va a llegar los 2.254.293 pesos. Ahorita vamos a verlo en un ejercicio contable. Se tiene un trabajador con salario de 2.923.500. Sus pagos y deducciones durante el mes de enero fueron los siguientes. Entonces ya sabemos que por 2 salarios mínimos no se cancela el auxilio de transporte. Para el base del aporte, ustedes ya saben también que los intereses sobre cesantías deben restarse. Entonces eso nos da la base de aporte y se calcula el 4 y 4%. ¿Sí? Recuerden que estos... el empleador paga el 8,5% y este se paga el 12%. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Deducciones con salarios superiores a 95 VT, o sea, mayores a 4.730.905. Estas personas que ganan ese dinero en adelante, estas personas tienen una deducción mayor. Y vamos a mirar un ejemplo sobre esto. Obviamente, por obvias razones, supera los 2 salarios mínimos, o sea, quiere decir que no recibe auxilio de transporte. Como es un salario integral,
o un salario de 9 millones, pues en este caso tal vez sea un cargo de dirección, no tiene horas extras en el mes y desde ahí vamos a partir en el ejercicio. Comisiones de 876.000, bonificaciones permanentes de 280.000, intereses sobre cesantía. Ustedes ya saben que la base de aporte se resta el auxilio de transporte y se resta los intereses sobre las cesantías. Como este es cero, restamos de los 12 millones el 1.325.000 y nos da los 11.121.460. Un nuevo concepto aparece aquí. ¿Qué concepto, profe, aparece? El Fondo de Solidaridad Pensional. Esa es una cuenta que se recauda para las personas que devenguen más de 4 salarios mínimos en pro de las personas que no tienen la posibilidad de acceder a la pensión. Con eso es que se financian proyectos como adulto mayor, entre otro tipo de proyectos para las personas de edad avanzada, ¿sí? Entonces, este fondo de pensión tiene una tabla estipulada que si usted gana más de 3.634.000, sea mayor o igual a 4 y menor a 16 salarios mínimos, pues el porcentaje es del 1%. Si usted gana más de 16, hasta mayor o igual a 16 y hasta 17 salarios mínimos, pues va a aportar el 1.2. Y si usted gana más de 20 salarios mínimos, pues va a aportar el 2% de más. ¿Qué quiere decir? Que a ese 4% usted le suma un porcentaje. Si es el 1, si es el 1,2, si es el 2%, entre otros. Entonces, en este caso, esta persona gana 9.964.000. Entonces, si usted se va o se dirige hacia la tabla, usted se da cuenta que esta persona no gana más de 14 millones. Entonces, quiere decir que aplica el 1% del Fondo de Solidaridad porque sí supera los 3.634.000 pesos. Aunque esta tabla creo que, vamos a ver si está 1.423.000, bueno, el salario está en 23.500 por 4 salarios mínimos, es de millón, por eso acá lo había puesto. En este caso 95, pero 5.694.000 pesos. Si es mayor a 5.694.000, esta tabla está, digamos, desactualizada. Vamos a actualizarla también, pero con esta tabla, comprendiendo que es mayor o igual a 4 salarios mínimos, son de 5.694.000, igual lo supera, pero no supera los 16 salarios mínimos, ¿sí? 16 salarios mínimos, entonces el base o la base porcentual es de un 1% de FSP, o sea, Fondo de Solidaridad Pensional, y esta persona como gana 9.964.500, se hace una retención en la fuente por el concepto de salarios. Esto lo vamos a ver más adelante porque acá hacemos una pausa. Estamos visualizando los conceptos de obligaciones laborales para contabilidad 1, como también para los estudiantes míos de contabilidad 3 y tributaria. Entonces, digamos, vamos a ver ahorita procedimiento 1 de retención en la fuente como para que lo tengan claro, pero digamos, dependiendo, digamos, del contexto, ustedes van a ir revisando. ¿Listo? Seguimos. Salario mínimo. El artículo 145 del Código Sustantivo establece que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Los adolescentes autorizados para trabajar también deben recibir un salario proporcional a la labor desempeñada y al tiempo trabajado, que no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los menores de 16 a 18 años, a pesar de que trabajen solo 30 horas, tienen que percibir lo mínimo, el salario mínimo legal vigente. Fijación del salario mínimo. El salario mínimo puede fijarse por pacto o convención colectiva en fallo arbitral o en fallo arbitral. Entonces, ¿qué es un pacto? O sea, con los gremios de trabajo, los gremios empresariales y la presidencia deciden cuánto se va a aumentar. O existe una convención colectiva o el presidente dice, bueno, no se colocaron de acuerdo, entonces vamos a incrementar esto, ¿sí? Hay una comisión permanente de concertación de políticas salariales que es donde se sientan los gremios el presidente para abordar estos temas que en esta temporada están en debate de cuánto va a aumentar el salario.
Ya cuando no se cumple o cuando no se da ninguna respuesta, el gobierno nacional decide como lo hizo el año pasado. No se llegó a ningún acuerdo, entonces el presidente dice, conforme al decreto 1572 del 24 de diciembre, que el incremento va a ser del 9,52%, dándonos un salario mínimo de 1.423.500 pesos. Aquí entramos a los conceptos de prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Son pagos, servicios o auxilios que el trabajador recibe adicionalmente al salario ordinario con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Tienen carácter legal cuando son exigidas por ley. Son extralegales cuando exceden lo exigido legalmente y son otorgadas por decisión del empleador o por pacto colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Una bonificación de cumplimiento de metas. Responsabilidad del empleador. El sistema de seguridad social integral asume muchas prestaciones, pero el empleador sigue siendo responsable de sus aportes y de aquellas no cubiertas por el sistema. Normas claves. Para su liquidación se cuenta con un año, que son 360 días y al mes como 30 días. No se puede ceder ni negociar y son ineficaces las transacciones que intenten hacer conforme a las prestaciones sociales. Son inembargables, salvo deudas con cooperativos o pensiones alimentarias. Entonces, estas sí se pueden embargar hasta en un 50%. O sea, si usted tiene una deuda con cooperativas o debe la cuota alimenticia de su hijo, estas se pueden embargar con un máximo del 50% de su sueldo conforme al artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo. No pueden ser retenidas ni negadas, salvo en casos específicos relacionados con pérdidas de cesantías por dolo del trabajador. Dentro de estas prestaciones del servicio aparece el primer concepto, que es prima de servicio. ¿Qué es? Es una prestación social obligatoria que equivale a 30 días del salario por año trabajado. Pagado, o sea, esto se paga en 2 cuotas. La mitad en junio hasta el 30. Entonces ustedes escuchan mucho que, uy, cayó la prima. Vamos a celebrar porque acabó de caer la prima y vamos a gastarla. Y a mitad de diciembre, o sea, por ahí el 15 al 20, entonces ustedes si tienen el novio, la novia que trabaja formalmente, entonces ustedes saben que en máximo 30 días, 35 días le va a llegar la segunda prima, o sea, a mitad de diciembre le llega la segunda cuota de esta prima. También aplica para servicios domésticos, choferes, trabajadores de finca, todos los trabajadores con condiciones de empleados dependientes. Los empleados dependientes, los que cumplían esos 3 indicadores que les mencionábamos inicialmente. La fórmula de liquidación. La prima completa. Prima es el salario base dividido en 2 porque se paga en 2 cuotas. Acuérdense que es 30 días de salario por año trabajado. Prima proporcional es cuando una persona, por ejemplo, llega y trabaja solo 8 meses del año. Entonces, pues no se le puede dar la entrega de la prima total, pero entonces se hace la entrega de una prima proporcional. Recuerden que es obligatorio. Entonces la prima se da con el valor de la quincena por días trabajados en el semestre dividido entre 180. El salario base incluye salario básico mensual, auxilio de transportes, horas extras, recargos, comisiones, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ejemplo con salario mínimo mensual legal vigente. En enero del 2025 es contratado justo trabajador. En cada mes de enero a junio devenga la suma de 2.132.449 mensualmente de acuerdo a liquidación. ¿Sí? O sea, al sumarle el sueldo, los auxilios, las horas extras, comisiones y las bonificaciones nos da ese salario. Menos las deducciones, pues el base del aporte es 1.900.000 y se hacen las correspondientes deducciones. Pero recuerden que la prima, el salario base incluye todo, incluye la totalidad. Entonces, desde ahí nosotros sabemos que nuestra base de cálculo va a ser los 2.172.449. Entonces, la prima se pagará un mes por año y o proporcionalmente cuando fuese inferior a un año.
Para calcular la prima del servicio, adicionalmente al sueldo básico, se incluye el valor recibido por conceptos de horas extras, recargos nocturnos, festivos y dominicales, así como los pagos por comisiones, el auxilio de transporte, así no constituya salario, se debe incorporar como base para la determinación. Para el caso planteado, tendríamos que el valor a pagar en el mes de junio del 2025 será, aquí vamos a aplicar la prima proporcional, porque estamos diciendo que esta persona trabajó de enero a junio, ¿sí? La prima proporcional se da con el valor de los 2.172.000 por 180, que son los primeros 6 meses, dividido en 360.000, y esto nos da el 1.086.225. Que esto viene siendo, muchachos, básicamente, como acá nos está diciendo, que son 30 días del salario y que se pagan en dos cuotas, esto lo pudiésemos hacer en vez de realizar esta fórmula, es dividirlo en dos, y esto nos da el mismo valor. Calculenlo ustedes y me dicen si no les arrojó el mismo valor. ¿Listo? Ejemplo con más de 2 salarios mínimos. En enero del 2025 es contratado justo trabajador nuevamente, con un sueldo de 2.923.500, con un total de vengado de 3.946.132. La prima se pagará un mes por año y proporcionalmente cuando fuese inferior a un año. Para calcular la prima del servicio, adicionalmente al sueldo básico, se incluye el valor recibido por todos los conceptos. Entonces, esto nos da que 3.946.132 por los 180 días laborados dividido en 360, que son los del año, comprendiendo que estamos pagando la mitad y la otra mitad se va a pagar finalizando el año, ¿sí? Que es lo mismo, lo que les decía, dividirlo en dos y les va a dar el mismo resultado. Ejemplo para trabajadores con ingresos grabados superiores a 95 ETs. Es contratado justo trabajador, él gana 11 millones en total de vengado. Si ustedes observan aquí, hay un concepto que no está apareciendo en los ejercicios anteriores, que son los intereses sobre cesantías, ¿no? Porque esto no constituye el sueldo integral o el sueldo total para el acuerdo o para el cálculo de la prima, ¿sí? Desde ahí calculamos los 11.121.460 y lo dividimos en dos y nos arroja el resultado. Dotación. Importante este concepto, muchachos, que les pasa en el día a día, en la vida diaria, en el trabajo, en nuestras instituciones. La dotación, calzado y vestido de labor es una prestación social obligatoria. Consiste en entregar 3 veces al año, o sea, en abril 30, en agosto 31 y finalizando año, un vestido y un par de zapatos de la empresa. No constituye salario y no puede sumarse al ingreso para liquidación o prestaciones. Hay algunas instituciones que les dan es una tarjetita para que compren algún traje o alguna ropa en cualquier entidad aliada a ellos. No constituye salario y no puede sumarse al ingreso para liquidaciones. Los beneficiarios son quienes tengan relación legal o contrato, trabajadores con más de 3 meses continuos en el trabajo, o sea, si tiene más de 3 meses trabajando con el concepto, vamos a ver acá, con el concepto como empleado dependiente, o sea, si usted es un empleado dependiente y tiene más de 3 meses trabajando, pida la dotación. ¿Qué está pagando con mi dotación, jefe? Y quienes ganen menos de 2 salarios mínimos. O sea, si usted gana más de 2.850.000 pesos, obviamente no le van a dar la dotación. El trabajador debe usar la dotación en el trabajo y no puede rechazarla sin justificación. Acá aparece otro concepto, cesantías. Son las prestaciones sociales de un mes de salario por cada año trabajado o su proporcional. Se liquida 31 de diciembre de cada año y es para cubrir necesidades cuando el trabajador pierde el empleo. Existen 3 regímenes de cesantías. El sistema tradicional, antes del 91, se paga directamente al terminar el contrato, permite anticipos por vivienda o estudios mediante solicitud. Sistema de liquidación anual, que es lo que hoy se trabaja diariamente, que es el fondo de cesantías,
que fue obligatorio desde el 91. El empleador debe consignar el valor en un fondo cada año, máximo hasta el 15 de febrero. Si no lo hace, paga un día de salario por cada día de retraso como multa. El trabajador puede retirarlos por algunos conceptos. Cuando se termine el contrato, usted puede retirar las cesantías cuando usted quiera comprar una vivienda, cuando quiera estudiar una maestría, un doctorado, un pregrado, o cuando sus hijos o sus cónyuges, o sea, sus esposos o esposas, quieran hacer, realicen cualquier tipo de estos, vivienda, estudios, entre otros. ¿Listo? Liquidaciones. ¿Cómo nosotros liquidamos las cesantías, intereses sobre las cesantías? ¿Qué son las cesantías? Son la prestación social que el empleador debe pagar al trabajador cada año o al finalizar el contrato como una forma de protección en caso de desempleo. Entonces, las cesantías son en busca de la protección en caso de desempleo de la persona. ¿Cómo se calcula? La fórmula general para el cálculo de cesantías es salario base por días trabajados dividido en 360. Y los intereses sobre cesantías es el valor de las cesantías, o sea, lo que nosotros obtenemos aquí, por el 12% por días trabajados dividido en 300. ¿Cuál es el salario base? Se usa el último salario mensual, siempre y cuando no haya sido variado en los últimos 3 meses. Si el salario varía, se promedia el valor mensual de lo devengado durante el último año. Vamos a ver algunos ejercicios de estos. Ejemplo con un salario mínimo mensual legal. En enero 2 del 2000, justo trabajador devengó 2.172.449 pesos. Se debe liquidar y pagar anualmente al momento de la finalización del contrato de trabajo. El empleador tiene plazo hasta el 14 de febrero del año siguiente para consignar las cesantías en el fondo, serán las causadas y liquidadas a 31 de diciembre. El empleador debe pagar las cesantías directamente al trabajador el mismo día en que se liquida el contrato de trabajo. Para el caso planteado, tendríamos que el valor a pagar el 1 de junio del 2025 será de cálculo de las cesantías del 1 de junio. Entonces decimos que para este mes, lo que vamos a consignar en la cesantía o lo que vamos a llevar a la cuenta para el 31 de diciembre poder hacer la suma total y girar a cesantías, al fondo de cesantías es los 2.172.449, que es el total de vengado por los días trabajados, en este caso los 150 días trabajados, ¿sí? Dividido en 360, y esto nos da el valor de la cesantía de los 905.000. Recordemos que esto es un ejemplo, ahorita vamos a verlo con un Excel, ¿listo? Cálculo de los intereses sobre las cesantías al 1 de junio del 2025. Entonces esto nos da que los 905.000 los vamos a multiplicar por el 12%, lo multiplicamos por los mismos días, o sea, pasamos el cálculo de los mismos días, y lo dividimos por 360. Y esos son los intereses sobre las cesantías adquiridas, o sea, los 45.259. Ese es el concepto que ustedes ven en cada uno de los ejercicios, que era el concepto de intereses sobre cesantías. Esto yo creo que ustedes lo van a poder ir visualizando más adelante porque tienen aquí algunos ejercicios plasmados, pero son muy, muy parecidos. ¿Listo? El concepto de intereses sobre cesantías. ¿Qué son? Vamos a mirar aquí cómo estamos de tiempo. Se nos va a ir un poquito más de tiempo. ¿Qué son? Los intereses sobre las cesantías son un valor adicional que el empleador debe pagar anualmente al trabajador independiente del régimen de cesantías al que está afiliado. Llámese fondo de cesantías o el tradicional del 91. ¿Cuándo se pagan? Se deben pagar directamente al trabajador en el mes de enero del año siguiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los intereses sobre cesantías las reciben en enero del año siguiente o en el momento de liquidar el contrato si éste finaliza antes de diciembre. El empleador debe entregar un comprobante que indique los montos de las cesantías, el periodo trabajado y el valor de los intereses. ¿Cómo se calcula? Entonces, tenemos varios ejemplos. Bueno, estos ejemplos los teníamos anteriormente. Vamos a ver el ejemplo 3,
que gana 11.121.460. Calculamos las cesantías, o sea, 150 días trabajados dividido entre 360, 4.633.000. Estos son calculados los intereses por 0.12 por 150 días dividido en 360 nos da 231.695. Algunas sanciones por no consignar cesantías, vamos a ver por acá. El empleador debe consignar el valor de la cesantía el 15 de febrero si incumple un día de salario por cada día de retraso conforme a la ley 50. Ojo con esto, muchachos. Licencia por aborto y lactancia. Licencia en caso de aborto o parto no viable corresponde a las personas que por diversas situaciones se dio un aborto prematuro. Estos corresponde a 2 semanas remuneradas previa certificación médica. Aplica desde el momento en que inicia el descanso que dio el médico. El descanso por lactancia. Durante los primeros 6 meses del bebé, la madre tiene derecho a 2 descansos de 30 minutos diarios. Si el hijo ya tiene más de 6 meses, se otorgará un descanso de 30 minutos diarios. Si presenta justificación médica, puede otorgarse más descanso. Debe facilitarse una sala de lactancia cercana al lugar del trabajo, con la finalidad de que algunas personas no pueden decir que, pues que por qué se le está dando lactancia al bebé en estos momentos, en este espacio. Vacaciones laborales, otro concepto. Derecho adquirido por haber trabajado un año completo. Tiene una duración de 15 días hábiles consecutivos. No son acumulables más allá de 2 años, salvo por necesidad del servicio. Pueden acordarse vacaciones colectivas en cierre de la empresa. Estas se dan, por ejemplo, en enero, que en enero dicen, bueno, estos 15 días los vamos a dar del 1 al 15 de enero y colocan un cartel que dice, no laboramos. Entonces se le da unas vacaciones colectivas. Se puede pagar en dinero hasta el 50% de las vacaciones. Entonces, como necesitamos ese servicio, la persona puede decir, no, pues jefe, págueme de esos 15 días, 7 días, y los otros sí los tomo. Entonces no me voy a ir 2 semanas, sino me voy solo una semana de vacaciones. Interrupción, aplazamiento, se puede aplazar por necesidad del servicio, el tiempo se reprograma en caso de interrupción por enfermedad, maternidad, aborto o llamados a filas. Vacaciones especiales, actividades de rayos X, 15 días por semestre, menores de edad, 20 días por año, o sea, no son solo 15 días, sino 20. Profesores, los profesores tienen 2 periodos de vacaciones, mitad y fin de año escolar. La forma de liquidar las vacaciones, nosotros los vamos a ver en ejercicios ahorita, pero vamos a hacer, digamos, la base, pero esto ustedes lo van a ver en legislación laboral, tercer semestre, o lo vieron ya en legislación laboral. Para las vacaciones que se disfrutan en tiempo, vacaciones, el salario base por días a liquidar dividido en 30. Para las vacaciones que se disfrutan en dinero, si no se otorgan en descanso, son vacaciones último salario por días trabajados dividido en 720. Vamos a ver unos ejemplos sobre las vacaciones. En enero, del 2023, ojo, es contratado justo trabajador con una asignación mensual de 1.160.000. Su salario es incrementado hasta ahora en 263.500 en el año 2025. En el año 2025 las vacaciones no le han sido liquidadas, o sea, lleva 2 años y no ha recibido las vacaciones como tal. Entonces, para hacer ese cálculo quiere decir que hubo un incremento de los 223.000 y que el total de vengado en esta ocasión es de 2.172.449, pero su base de aportes o su base de cálculo es de 1.972.449, o sea, están retirando ahí, en este caso, el auxilio de transporte, si no estoy mal. Vamos a ver acá el cálculo de una vez para no decirles datos incorrectos. Sí, ahí está. El auxilio de transporte.
Ojo con esto, acá están los conceptos o la explicación. Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso por cada año, elaborado o proporcional por fracción del año si el tiempo laborado es inferior al año. Cuando se trate de sueldos variables, se tomará en promedio, ojo, el promedio del último año inmediatamente anterior a la fecha en la cual se concedan las vacaciones. Para este caso, se le está dando las vacaciones el 3 de junio del 2025. Entonces, este será que él trabajó todo el año del 2023 al 2024, o sea, ganó 15 días de vacaciones. Todo el año del 2024 al 2025 y ya ganó 15 días más de vacaciones. Entonces, él está solicitando que estos días se los den. Entonces, él ya sabe que tiene de derecho 30 días de vacaciones hasta la fecha. Y dice, hágame el cálculo proporcional. Entonces, días de disfrute de vacaciones, entonces le dicen, bueno, proporcionalmente, pues usted tiene 7 días más en lo que va del año, porque ya está transcurrido desde enero hasta junio, ya está a mitad de año. ¿Listo? Entonces, ahí usted ya tiene el cálculo de 7 días más del presente año. Entonces, conforme a eso, muchachos, o sea, del 3 de enero, del 4 de enero del 2025 hasta el 3 de junio del 2025, ahí es donde salen estos 7 días más. Cálculo de las vacaciones del año. Ah, bueno, acá los tenemos. Acá los tenemos. Para calcular las vacaciones proporcionales de los 5 meses se usa una regla de 3. 15 días dividido en 12 meses, esto nos da por 5 meses, ya 15 días dividido en 12 meses, vamos a hacer el cálculo. 15 días dividido en 12 meses nos da 1,25 acá, 1,25 por los 5 meses que llevan laborales, por 5 meses, esto nos da 6,25 días, ¿sí? Eso lo aproximamos a un 7, por eso es que le da los 7 días acá. Para calcular el año, o sea, para calcular el valor de las vacaciones, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la base del aporte, que son los 1.972.449 dividido entre 30 y lo multiplicamos por los 37 días. Y esto nos da los 2.432.687. Esto, así se liquidan las vacaciones. Acá les acabo de mostrar las vacaciones de 3 años en un ejercicio. Auxilio de transporte se otorga a los trabajadores con jornada media completa que vengan hasta 2 salarios mínimos. Valor del 2025 son 200.000 pesos. Eso va aumentando conforme a también el salario mínimo. No se otorga si el empleador proporciona transporte directamente, o sea, que lo recojan en la casa, o el trabajador no incurre en gastos de movilización. Ya si es teletrabajo, hay un auxilio de conectividad, que es el mismo valor, pero en este caso, si usted vive a 3 cuadras, entonces no le incluye ese valor del transporte. ¿Listo? Subsidio de transporte para prácticas laborales. Aplican entidades públicas para estudiantes en etapa de prácticas. Ojo, máximo un salario mínimo legal vigente mensual. Debe hacer certificación del cumplimiento de la práctica y no constituye salario. Aportes para fiscales. Los empleadores deben aportar el 9% de la nómina. Así, 3%, 2% y 4%. Se paga entre los primeros 10 días de cada mes. Vamos acá a unirnos para que vean, muchachos, que estoy trabajando una hora antes a la clase de ustedes. Y vamos a estar 10 minutitos. Exoneración de los aportes a ICBF y SENA. Artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario. El empleador, condiciones para estar exonerado de este aporte al ICBF, del aporte al SENA. Entonces, que sean declarantes del impuesto de renta y tengan menos de 10 empleados. Esos son para sociedades y personas jurídicas. Si son personas naturales empleadoras, que tengan 2 o más empleados y cada uno devengue menos de 10 salarios mínimos. Entonces, si usted tiene 2 trabajadores y ganan menos de 14 millones de pesos, pues
cada uno, pues estas personas, usted no es necesario pagar estos aportes para fiscales. Cuando todos sus miembros estén exonerados de pagar aportes para fiscales en los consorcios, los contribuyentes que liquidan el impuesto con el artículo 1 y los contribuyentes con tarifas especiales. ¿Quiénes no están exonerados de este pago? Las personas naturales que tengan solo un empleado, empleadores cuyos trabajadores ganen más de 10 salarios mínimos, entidades en el régimen tributario especial, zonas francas, conforme al artículo 114-1. Ojo, acá estamos hablando de que están exonerados del ICBF y del SENA, pero ¿quiénes están exonerados de la caja de compensación familiar? Los empleadores que vinculen a un nuevo personal que al momento del inicio del contrato del trabajo tengan entre 18 y 28 años de edad, no tendrán que realizar los aportes a caja de compensación familiar por tales trabajadores. O sea, si usted contrata cada año un joven, porque 18 a 28 años son jóvenes, pues se ahorra el aporte de ese 4% de esa persona, ¿no? Ojo, de solo esa persona. No puede reemplazar personal anterior, o sea, no puede aplicar la de que se pasó a los 29 años, entonces despido a esta y contrato un nuevo joven. Aquí la única forma de estar exonerado es que usted pueda demostrar que se crece en trabajadores conforme al periodo anterior. Los trabajadores jóvenes sí reciben los beneficios del sistema como si el aporte se realizara normalmente. Y entramos al concepto de liquidación de nómina, que es lo que vamos a ver en clase. Liquidación de nómina es el procedimiento mediante el cual se detalla en un documento todo lo que el empleador le paga al trabajador, devengado y lo que se descuenta, obteniendo como resultado el valor neto a pagar. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí, muchachos, 5 minuticos para que, ya que comenzamos clase, entonces esta clase quede grabada en los dos lugares.